Hola hermanos, Dios los continúe bendiciendo, ¿cómo están? Este video es como una continuación del video pasado, del short que subí, hablando un poquito, una pequeña reflexión de Hechos capítulo 9. Decidí hacer este video porque en el short tengo 3 minutos, aquí tengo el tiempo que necesito y que quiero, porque me quedaron cosas que decir. Y bueno, eh, la reflexión está en capítulo 9 del Hechos capítulo 9 del versículo 21 al 25. Eh, un resumen de lo que decía antes es que Saulo se convirtió, él era un perseguidor de cristianos, como muchos saben, y pasó a ser un cristiano. Eh, entonces dice, y después fue a predicar, a evangelizar a las sinagogas de Damasco. El 21 dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos a los principales sacerdotes. Pero Saulo más fortalecía y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que ese es el Cristo. Ok, antes de explicar un poco, quiero hacer como cambiar un poquito todas las palabras de la Biblia, no mucho, tampoco que se pierda sentido, pero no es este el que ponga su pecado, no es este el que comía, que consumía, no es este el que veía tal cosa, no es este el que oía tal cosa, el que decía tal cosa, no es este el que hacía tal cosa. Eh, ¿En qué tiempo hablé? En pasado, porque eso es lo que es pasado. En 2 Corintios, capítulo 5 versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pues, pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto se explica solo. En Cristo somos nuevos. En Cristo todo lo que hicimos o lo que nos hicieron en el pasado fue borrado, fue cancelado. Jesús se llevó todo eso en esa cruz. Jesús se llevó todo eso en el sacrificio tan divino que él hizo. Entonces, no es como, ¿cómo decirlo? No es válido que alguien venga a tratar de pisotearnos. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos sintamos menos, que nos deprimamos, que digamos, ah, no, yo era esto, Dios, no merezco esto, no merezco las cosas que me das. El enemigo quiere que pensemos así. En cambio, Dios nos dice, te amo, hijo, ven, te perdono, te ayudo a perfeccionar eso. Porque eso es Dios. Dios no es un juez que juzga porque sí, no. Dios es justo, pero al mismo tiempo ayuda. Él tiene misericordia eterna, infinita y gloriosa. Eh, el enemigo conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado. Dios conoce nuestro pecado, pero nos llama por nuestro nombre. Porque Dios es amor. En Jeremías dice que por tanto he extendido mi misericordia. O sea, por tanto Dios nos ama. Por tanto os amo, dice la palabra en Jeremías. Y no hay que dejarnos llevar por opiniones de la gente, cosas que el mundo quiera meter, cosas que el mundo quiera incluir, porque el mundo juzga, el mundo no cree. Estaban, aquí dice que estaban atónitos cuando veían. Van a estar atónitos cuando vieron que usted dejó ese mal hábito. O estuvieron atónitos cuando vieron que usted lo hizo. Y vieron que usted lo hizo. Vieron, no oyeron, vieron. Pruebas. Porque fe sin obras es muerta. Uno, el testimonio para Cristo, primero tiene que ser para la gloria de Dios. Pero si uno dice, ah, no, ahora yo evangelizo. Ah, no, ahora yo ayuno. Ahora yo predico. Ahora yo hago esto, yo hago lo otro. Para gloriarse de uno. Para alimentar el orgullo de uno. No es testimonio. Es una charla religiosa. El verdadero testimonio vivo es cuando uno le da la gloria a Dios, por eso que Dios transformó en trabajo en uno. Porque
si uno pasa situaciones, si uno tiene situaciones, si uno sale de situaciones, muchas veces es que Dios dijo, ¿no? Quiero que usted haga esto, quiero que usted pase esto, para que luego glorifique mi nombre, para que luego dé testimonio de lo que yo hago, para que luego glorifique y dé testimonio de mi gracia. Porque toda gloria y toda honra tiene que ser para Dios, por más santo que sea usted, por más bueno que sea usted. Si no hubiera sido por Dios, no hubiera pasado así. Si no hubiera sido por Dios, quién sabe dónde estaríamos. Si Dios no nos hubiera amado, si Dios no nos hubiera perdonado, quién sabe dónde estaríamos. Y yo que estoy hablando, pero soy el primero en ponerme ejemplo. Si Dios no me hubiera presentado su misericordia, quién sabe dónde estaría yo. Posiblemente me estaría consumiendo en tristeza, estaría sobrepensando, uy no, este dijo algo sobre mí, tal cosa, uy no, qué vergüenza esto, uy no, qué vergüenza lo otro, y estaría sobrepensando eso, estarían llegando complejos y un montón de cosas, que eso es lo que el enemigo quiere. Pero Dios quiere que testifiquemos con nuestro comportamiento, porque palabras hay muchas, palabras uno puede decir un montón, pero el comportamiento no cambia. Fe sin obras es muerta. Si uno puede dar testimonio con el comportamiento, que puede ser más efectivo que con las palabras. Y no digo que dar testimonio con palabras sea malo, también es bueno. Y digamos, para gente tal vez más conservada en comportamiento, en actitudes, que no habla con tanta gente, puede hasta ser mejor. Porque uno dice, hermano, bueno, hermano, no, amigo, familia, persona, mamá, papá, tío, primo, llámelo que usted quiera, ¿verdad? Quien les esté testificando. Vieras que yo antes pasaba esto y tal cosa. Y ahí usted le empieza a contar su historia. Y claro, todo tiene que ser verdad. Porque es mejor contar un testimonio pequeño pero cierto, que ante los ojos de Dios sean ciertos, que una mentira que Dios diga, no, no dijo, eso no pasó así. Y no es que sea un daño para la persona, es un daño para uno. No es un daño para Dios, porque aunque uno le mienta, porque aunque cuando uno diga mentiras a las otras personas, aunque mientras uno finja, Él sigue siendo el mismo. La humildad de Dios es tan grande que aunque nosotros estamos perdidos en pecado, Él sigue siendo el mismo. Él es quien fue, quien es y quien vendrá. Él no tiene necesidad para Él, para su bienestar, porque Él es todopoderoso, de tratar de convertirnos a nosotros. Es la humildad que Él tiene de querer convertirnos, porque realmente Él no lo necesita. Él le sobra todo, sobra en el sentido de que todo es hecho por y para Él, dice en Colosenses 1. Creo que el 16, creo que el 16. Pues no estaba así. Entonces, uno tiene que dar testimonio verdadero de lo que uno verdaderamente pasó. Yo recuerdo que hay oraciones en las que yo le digo a Dios, Dios, dame un testimonio fuerte para que la gente vea y se pueda convertir a ti. Y me lo dio. Un día estaré más hablando de ese testimonio, pero primeramente quiero concentrarme en esa parte, de que como Dios nos da ese testimonio y de que no tiene que ser para agradarle a los demás. Si alguien no quiere creer en ese testimonio, es él. Usted hizo su parte, usted lo quiso compartir, usted le dio la gloria a Dios, pero que la persona que usted le contó no crea, es él. Es la incredulidad de él, es la relación de él con Dios. Porque nosotros podemos orar por esa persona, no en vez de esa persona. La salvación es personal. Lo que usted haga va a ser para usted, lo que yo haga va a ser para mí. Entonces, eh, por un día, voy, una laguna. Entonces, uno no tiene que agradarle a los demás. Lo único que uno tiene que esforzarse en agradarle es a Dios. Ok, no, si nos vamos al libro de Mateo, el capítulo 6 versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Muchas veces escucha este versículo, pero se basan en lo material. También cuenta en lo espiritual.
si uno busca primeramente a Dios genuinamente, aclaro eso, genuinamente, puede venir esa gracia de Dios. Porque no es que uno aquí de la nada se vuelva así, eh, la superestrella, ¿no? El supermodelo. Que no importa por más despeinado que esté uno, uno siempre se va a ver, no, no. Es la gracia de Dios sobre uno. Entonces, si uno primeramente lo busca a Él, todo será añadido, según la voluntad de Él, ¿verdad? Nuestros anhelos de nuestro corazón nos serán añadidos según la voluntad de Él. Ya claro, la voluntad de Él no es que pequemos, no es que alimentemos nuestro orgullo, no es que alimentemos nuestro ego. Así que si usted quiere un testimonio, si usted quiere evangelizar a los demás con testimonio, si usted quiere caer en gracia a los demás, tiene que ser primeramente por darle gloria a Dios. Pero si es porque, no, quiero que la gente me vea guapo, guapa, quiero que la gente diga esto, quiero que la gente, en un sentido de carne, de por orgullo y por ego, va a costar que Dios se lo entregue. Porque el enemigo sí se lo puede entregar, pero el precio después es más caro. En cambio Dios lo aparta de eso, por el precio de su gloria, el precio de seguir en obediencia a Él, el precio del reino de los cielos es mayor. Vale más que cualquier piropo no dado, más que cualquier halago no recibido. Vale más. Entonces, uno se tiene que enfocar primero en Dios. Y si es la voluntad de Él, y si es el corazón sincero nuestro, se nos va a dar esa gracia. Porque en el libro de Proverbios, capítulo 3 versículo del 3 al 4, dice que nunca se aparte de ti, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Dios, primero, los hombres, segundo. Y esto aclaro que cuando dice hombre se refiere a, ¿verdad? Uy, perdón, estoy usando el teléfono. Cuando dice hombre se refiere a tanto a hombre como mujer, los dos. Entonces, primero buscar a Dios, su justicia, que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice la Biblia que la atemos en el cuello, en las críveras, en la suela de tu corazón, no literal, sino espiritual, por decirlo de alguna manera, sino siempre conservarlo acá y acá. Acá más que todo, porque la guerra, las tentaciones, los pensamientos, todo inicia por la mente, todo. El inicio de un pecado llega por un pensamiento, el hacer el bien llega por un pensamiento, el evangelizar llega por un pensamiento, el seguir a Cristo llega todo es un pensamiento. Por eso la guerra siempre es mental. A eso se refiere en Efesios 6:10, que no tenemos lucha contra carne ni sangre de forma física, sino contra principados y potestades. Voy para leer, no para frasear, sino para leerlo tal cual. Estaba buscando Efesios. Tanto por los demás, hermanos míos, confortados en el Señor, en el poder de su fortaleza, así de toda armadura de Dios. Ok, perdón, era Efesios 6:12, dije 10. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y poderes, contra señores del mundo, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en puestos altos. Con eso es que nosotros tenemos lucha, no con gente. Siempre me olvidó el tema por hablar de más. Ok, entonces estamos en agradarle a Dios, primero a Él, y en conservar sus mandamientos, la verdad. ¿Que quién es la verdad? El camino y la vida, Jesucristo. Entonces es conservar a Dios, conservar a Jesús en el corazón, en la mente, y ser morada del Espíritu Santo. Porque en esto también, si uno quiere caer en gracia a la gente, el tener el Espíritu Santo dentro de nosotros influye mucho. En Mateo dice que por sus frutos los conoceréis.
Bueno, la fe sin horas de muerte, ya lo mencioné. Y ahora que mencionamos proverbios, no me sé de memoria el versículo, así que denme un chance para buscarlo. Es Proverbios capítulo 15, el versículo 13. Tuve que haberlo apuntado, ¿no? Es que a veces me ocurren de repente y por eso es que no los tengo tanto a mano, pero aquí ya los buscamos rápido. Dice, me metí en el 16. El corazón alegre emulsa el rostro, pero el dolor del corazón, el espíritu se abate. Cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, se nota un montón. Porque si uno no está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué más va a estar lleno? Dios, tinieblas. Absolutamente todo lo contrario, en todo. El ejemplo que dije ahora pasado, que Dios, el nombre, pecado, recuerden, igual se lo repito, el enemigo conoce nuestro nombre, nos llama por nuestro pecado. Dios es al revés. Y así es en todo. El, el número 7 se le denomina a Dios. El número 666, eso está en Apocalipsis, al enemigo, al anticristo. Entonces, Satanás tiene una envidia tan fuerte de Dios, tanto, y quiere robar su gloria, por eso hace todo lo contrario. Entonces, si uno no está lleno del poder de Dios, de su presencia, del Espíritu Santo, ¿de qué otra cosa va a estar lleno? De verdad, del trabajo, del enemigo. Entonces, por eso yo digo que se nota mucho. Ok. En el libro de Hechos, cuando encarcelaron a Pedro y a Juan, ellos estaban con los ancianos, con los sacerdotes, con gente de alto rango en la cárcel. Y en ese tiempo mataban, torturaban y hacían un montón de cosas porque no están como las cosas están ahorita. Que ahora si usted lo meten a la cárcel por un cristiano tiene que ser allá en países muy por Asia y esos países, ¿va? Y, y gracias a Dios ya se ha normalizado más el cristianismo y ahora podemos estar más en paz. Pero sí, en ese tiempo hacían cosas feas. Y ustedes saben, con Jesús, todo lo que pasó. Si alguno ha visto las muertes de apóstoles, hay unos que mueren de manera fea. Entonces Juan y Pedro estaban tranquilos en la cárcel, estaban normal, estaban hablando con los ancianos, con los sacerdotes, con toda esa gente de alto rango, estaban normal, estaban felices, estaban tranquilos. ¿Y qué característica dice la Biblia que tenían ellos? Llenos del Espíritu Santo. Ok, lleno del Espíritu Santo, alguien alegre, alguien tranquilo. Luego, Esteban, el que fue apedreado. Cuando le iban a matar, él decía cosas parecidas a que decía Jesús cuando él también le iban a matar. Padre, perdónalos, en ti encomiendo mi espíritu y cosas así. Eso es parafraseando. Voy ahora en la descripción les pongo todos los versículos que digo, referencias así. Entonces, Stan decía cosas parecidas a Jesús. Y en él también se mencionaba una característica, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos da a entender esto? Que una persona lleno del Espíritu Santo refleja el comportamiento de Jesús. ¿Y cómo uno da testimonio con el comportamiento? Siendo como Jesús. Para dar testimonio con el comportamiento hay ser como Jesús. Cómo uno puede imitar el comportamiento de Jesús con la Biblia, siendo lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo predomina en nosotros. Y yo he visto intercesores que no son serios, así, de como uno se puede imaginar un guerrero, alguien fuerte. Los intercesores muchas veces son alegres, tienen una sonrisa, saludan, son felices, son vivos, tienen el gozo. Por sus frutos los conoceréis. Una persona con el Espíritu Santo va a tener los frutos del Espíritu Santo. Que entre ellos está el gozo de Dios.
que sobrepasa todo, igual que la paciencia, la paz, todo lo que sea Dios sobrepasa todo. Todo lo que da Dios sobrepasa todo. Entonces quería concentrarme en esa parte un poco, de que uno no tiene que fijarse en lo que dicen, aquí resumidamente, uno no tiene que fijarse en lo que digan los demás, uno tiene que fijarse en lo que Dios diga de uno, porque es mejor ser rechazado por el mundo, pero aceptado por Dios, que aceptado por el mundo, pero rechazado por Dios. Entonces, enfóquese en el Dios, que es lo primordial, y nada, que no se sientan mal por cosas malas que le diga al mundo, a la gente. Y aclaro que no todo comentario viene con mal sentido. Puede ser una crítica constructiva, porque aquí mismo Proverbio varias veces menciona que nadie es sabio en su propia opinión. Y a no ser de cristales, a veces uno le diga, hermano, ya es que usted le recomiendo mejorar en esta parte porque usted está fallando en esto. Eso es algo sano, cuando alguien le da consejos para la construcción en su vida, y estoy hablando de un cristiano, puede ser en lo secular. Por ejemplo, es un ejemplo rápido, un pintor. No sé, lo primero que se me ocurre. Alguien puede decirle, oiga, no sé, pintor, ¿verdad? No sé qué, no sé cómo llamarle. Vieras que ese trazo está mal hecho, tal vez puede mejorarlo mejor. O algún profe, vieras que usted explica un poco, un poco enredado, me puede explicar mejor, más lento. Y ahí está la diferencia entre un verdadero sabio, porque un sabio va a decir, ok, sí, gracias por decirme, voy a mejorar en eso. Pero alguien va a decir, no, no, ese es mi estilo de pintar y se queda así. O el profesor, no, no, así es como yo digo, así es como me enseñaron, así es como enseño. Ahí está entre qué tanta prepotencia, qué tanto ego tiene uno. Y también eso aplica en qué tanto está lleno del Espíritu Santo. Porque como dije que el enemigo es todo lo contrario a Dios, si uno lleno del Espíritu Santo tiene los frutos del Espíritu Santo, una persona que no está llena del Espíritu Santo, ¿de qué va a estar llena? Entonces, ¿qué frutos va a dar? No da frutos, da obras de la carne. Que ahí entra eso que mencioné ahora, que el orgullo, que la prepotencia y entre un montón de cosas más. Así resumiendo toda la palabra, todos estos 20 minutos. Pero todavía me queda mucho más. Bueno, eso sí, voy a tratar de ser más corto porque ya me siento que me extendí un poquito del tiempo. Pero vamos de nuevo a Hechos 9. Entonces dice, en el 23, estamos de nuevo con Saulo, los líderes de los judíos. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle, pero las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una canasta. ¿Por qué los judíos querían matar a Saulo? Porque predicaba, porque ellos ya vieron que era un hombre de verdad, un hombre de Dios de verdad. No se lo podemos tomar en nuestra vida como cristiano, de modo de que el enemigo también ve eso. Porque vea, el enemigo no se va a interesar en un tibio. Un tibio dice, no, no, déjamelo ahí, ahorita cae, ahorita deja ir a la iglesia. Con un cristiano le día, el enemigo está tranquilo. Con un cristiano que está medio para aquí, medio para allá, tranquilo. Él nada más espera a que caiga, a que ya jararlo, no trabaja, no le mete interés. El enemigo le mete interés a pastores, a líderes, a gente de, con un gran nivel espiritual, porque iba a decir rangos de la iglesia, pero rangos de la iglesia y nivel espiritual es muy diferente. Con un gran nivel espiritual, porque si alguien de alto nivel espiritual que está instruyendo a otros, que está guiando a otros, cae, esos que está guiando, esos que está instruyendo también caen. Es como un efecto dominó, pero masivo, grande. Entonces, eso es lo que quiere el enemigo. Una vez estaba escuchando un testimonio de un pastor que decía que él veía cómo, ay, se me fue la palabra, subastaban almas. Entonces decían, ¿esta por cuánto?
tanta cantidad de, no recuerdo cuál era la moneda. ¿Por cuánto este? Por tanta plata. Hasta que llegaron a un líder de alabanza. ¿Qué le dijeron al líder de alabanza? Un montón de plata. ¿Y quién fue el que iba a dar un montón de plata? O moneda, no sé. Como les digo, no me acuerdo qué era. Un demonio de alto rango. ¿Por qué? Y él decía que si esa persona caía, iban a caer atrás de él. Entonces, hermano, si usted está pasando una prueba difícil, una prueba que usted dice, Jesús, ¿qué es esto? Ya no aguanto, me siento mal, me siento ya cansado, hostigado, no puedo. Si usted ya se siente que explota, que no tiene a nadie, o vino una enfermedad grande, una situación grande, un problema familiar grande, una falta de recursos grande, lo que sea, pero grande, tranquilo, tenga paz en Jesús. Vengan a mí los que, no recuerdo cómo que decían Mateo, vengan a mí los que se sienten mal o los cansados. Algo así decía, como les digo en la descripción, yo estaré poniendo todo esto, todos estos versículos. Jesús quiere que vayamos a ver cuando estemos cansados. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el propósito de Dios en la vida de alguien, el enemigo más enojado se va a poner y más va a tratar de molestarlo. Entre más alto sea los planes que tenga de Dios para usted, va a ser igual de fuerte que de los planes del enemigo para usted y todos los intentos que va a hacer de quitarlo. Porque el enemigo, como dije, no quiere tibios, no quiere cristianos falsos. El enemigo quiere gente que... Quiere gente de alto nivel espiritual, quiere gente que Dios va a usar poderosamente. Así que si usted está en una prueba, si usted es una prueba difícil, tranquilo, es mejor, es más grande lo que está por venir, lo que Dios tiene por usted. Y sí, siempre diga lo que está por venir. Muchas personas dirán, ¿qué es este Dios? No, si lo mejor está por venir, ¿qué me va a dar? Pero cuando entendemos esto, de que Dios, las riquezas de Dios y las misericordias de Dios son nuevas cada día, son más cada día, es mucho más diferente. Lo mejor que está por venir es el cielo. Lo mejor que está por venir es la vida eterna. Entonces siempre va a estar ese. Y mientras estamos por ese camino, Dios nos va a ir entregando paz, nos va a ir entregando amor, los anhelos de nuestro corazón, la presencia de Él, el dulce refugio que es Él. Nos va a ir ayudando, nos va a ir instruyendo. Entonces siempre lo mejor está por venir. Y no deje que el enemigo le quite ese llamado que Él tiene. No deje que el enemigo le quite esa pasión por Cristo que usted tiene. Muchas veces he conocido gente, y me incluyo, que en un momento están súper vivo el fuego, que están buscando a Dios un montón, que mejoraron un montón su conocimiento bíblico, que hicieron un montón de cosas, pero se apagaron, se fumaron, se hicieron pum y ya, se apagó esa chispa, se apagó esa llama, se apagó ese amor. Por eso en Apocalipsis dice, vuelvan a mí el primer amor. Por eso, y muchas veces el enemigo es lo que trata eso, de apagarlo. ¿Qué es lo que estamos ahora hablando de los comentarios contra uno? Ahí incluyen también. Tal vez uno se siente amado por Dios, uno está en ese alto puesto así, súper importante, súper bonito, ¿ah? Y viene el enemigo a tratar de bajarlo. Uno está diciendo, Dios, te amo, gracias Padre por todo lo que me das. Uno siente ese amor de Dios, uno siente esa transformación de Dios, pero ¿cómo se apaga? Porque alguien le dijo algo feo. Porque uno le dijo, ah, no, sí, yo he hecho esto. Uy, no, Dios, yo te prometí esto y no lo cumplí. Uy, Dios, no leo la Biblia, me quedo dormido mientras oro. Lo digo porque me pasa. Ha sido Dios despertándome, pegando un cocazo, no sé, digo, pellizcándome, echándome agua fría para despertarme, para poder seguir buscando de Él. Porque cuesta. El enemigo es astuto, el enemigo también lo conoce, pero lo conoce más Dios. Quiero aclarar eso. El enemigo también es omnipresente, pero hasta el punto que Dios lo permite. El enemigo sabe con qué va a caer usted, con qué puede caer usted. Un punto fácil, dicen.
Eh, pero ahí está donde entra Jesús. No hay que llevar la carga solo, no hay que llevar el proceso solo. Lo que hay que hacer es entregárselo todo a Jesús, despojándose de las cargas que uno tiene, despojando todo eso que uno tiene. Si uno tuvo un día pesado, llegar a orar es riquísimo. Si usted un día se siente así agotado del trabajo, escuela, del colegio, kinder, no sé, de algo, o simplemente su día estuvo agotador, usted hizo muchas cosas, vaya, ore. Si usted está enojado, ore. Si usted está triste, ore. Como dice la canción de Danny Berrios, alaba. Bueno, yo no canto, pero usted sabe la canción. Está llorando, alaba. No importa, alaba. Alaba, ora, busca la presencia de Dios, agradece. Porque el agradecimiento muchas veces trae ese fruto. Uno siempre tiene que buscar a Dios primero que todas las cosas, porque Él está primero, porque como repito ahora lo que dije de Colosenses 1, todo es hecho por y para Él. Y bueno, ya voy finalizando porque media hora ya estoy, espero que alguno no se haya dormido. Y resumiendo todo, Cristo. El centro de todo es Cristo. No sé si esto la mano lo hago como para explicar, no sé, cosas mías. Cristo, Cristo Jesús. Él es el centro, la roca angular. Él es el amor. Él es nuestro proveedor. Él es el Santo Israel. Él es nuestro Cordero Santo. Él es el Dios Todopoderoso que hizo un milagro. Él es el Dios Todopoderoso que lo convirtió a usted, que me convirtió a mí, que lo sacó a usted donde estaba, que me sacó a mí donde estaba. Porque sí, hermano, póngase a pensar en ese momento todas las cosas que Jesús le da, que Dios le da. Tan simple como levantarse, tan simple como estar vivo, tan simple como respirar. Mano, yo no sé lo que se está pasando usted. Si está en un hospital, espero que se recupere pronto, porque voy a ser ejemplo con los de hospitales. Si usted en ese momento está acostado en su cama, cobijado, entonces ahí entre cobijas, acurrucado ahí como un cuzuco, dicen acá en Costa Rica, está tranquilo, está en paz, tal vez está viendo el video a la par de alguien que usted quiere, tal vez está con alguna mascota, no sé, no conozco su situación, pero póngase a pensar en ese momento, vea el lugar donde está y dígale gracias Dios, porque hasta en lo malo se puede sacar algo bueno. Porque hasta en lo malo Dios se glorifica. Hasta en los procesos malos Dios saca una enseñanza para nosotros. Algo que nosotros podemos rescatar y decir, sí, rescatar y decir, Dios, gracias por esto, porque ahora puedo saber esto, porque pensé esto, porque aprendí esto, me mostraste esto incluso. Eso de mostrar, por ejemplo, una mala amistad. ¿A cuántos de ustedes Dios no ha iluminado con una mala amistad? Usted lo quiere mucho, es su mejor amigo de vida, le tiene confianza y todo, pero esa persona es mala. Esa persona no le hace bien a su vida espiritual. Esa persona no da buenas cosas, no da buenos frutos. Y Dios se lo muestra, no sé cómo, porque Dios trabaja de la manera que Él quiere, porque repito de nuevo Colosenses 1, porque me encanta el libro de Colosenses, eh, todas las cosas son hechas por y para Él. Él utiliza lo que quiera. Tal vez haya sido un sueño. Tal vez haya sido que el amigo, ese amigo le haya contado algo, que se haya enterado de algo de alguien. Em, chismes de pasillo, como dicen. No sé. Dios siempre saca a sus hijos de donde no debe estar. Porque Romanos 12:2 dice, 12 para buscárselos. Romanos, estoy aquí en Hechos y Romanos está a la par. Nos conforméis. Ok, sí. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Ese es Dios. Ese es el Padre Celestial. Voluntad perfecta.
por más cosas, por más duro que esté, por más que duela perder esa amistad, perder ese hábito, hasta hábitos. Hay cosas que uno dice, no, Dios, yo hago esto, pero no. Y en esto no quiero centrarme solamente en el pecado, sino tal vez otras actividades. Algún deporte ahí que choque con su vida espiritual y que no lo deja acercarse más a Dios. Alguna música que tal vez no sea totalmente mala, pero usted, pero le impide, tal vez usted escuche alabanzas y se ministre, porque la música ministra un montón. Tal vez películas que, como le digo, no son malas, no son pecado en sí, ¿verdad? Pero igual impide que usted esté ahí con Dios, porque las ve de noche y luego está muy cansado y cuando lee la Biblia, ¿verdad? Y usted ni entiende qué está leyendo, solo está leyendo y ya, y ni Dios entiende lo que usted está diciendo. Uno piensa que es función de el don de hablar en lenguas, pero no es hablar de lenguas, es como se le traba la lengua. También es cortar, hacer, como le dijo, lo dijo, no me acuerdo ya. Hacer sacrificios para Dios, para estar en su presencia, para recibir su Santo Espíritu. Y duele. Niéguese a sí mismo y sígame, dice Jesús. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque duele, negarse a uno mismo duele. No sé, voy a poner por ejemplo a alguien vanidoso. Ahora que estamos hablando de sí mismo. Que alguien diga, no, me tengo que peinar, me tengo que hacer esto, que taca, 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 taca. Y tal vez por peinarse y y tal vez por no estar bien arreglado no va a la iglesia, por ponerle de ejemplo. Yo le digo, ay, no sé qué ponerme, no tengo nada que ponerme así para deslumbrar, no voy. Niegas a sí mismo. ¿Qué importa si lo ven feo, si lo ven guapo? No importa. Niéguese a sí mismo, niegue su vanidad, niegue esa cosa que usted hace, niegue ese comportamiento, niegue esa conducta, niegue esa forma de ser. Niéguese a sí mismo y sígame. ¿Por qué a nosotros mismos? Porque lo que está en este momento que nosotros podemos ver de nosotros es la carne. Entonces hay que negar la carne, hay que decirle no, carne, no, fuera, y seguir a Jesús. Andar en lo espiritual, andar en espíritu, no andar en la carne. Porque la carne no va a dejar nada. La carne va a dejar tristeza, la carne va a dejar lamentación. Uno sigue la carne y va a sufrir. Pero en cambio, si uno sigue a Cristo, si uno anda en espíritu, vea, es demasiado relajante. Yo una vez me levanté 3:30 de la mañana a orar. Me acosté como a las 6 de vuelta. Por poner un ejemplo así rápido. 2 horas 40 de pie de aquí para uno para un lado. Eh, perdón. Estaba medio afectillo la garganta. Caminando para un lado, para el otro. Piernas cansadas. Me fui a dormir. Me costó dormir al inicio, pero yo estaba en paz. Ya después a la mañana siguiente no me morían las piernas, por más cansado que yo estuviera. Porque si yo voy a admitir algo, yo soy muy malo físicamente. Me pone a caminar mis 100 metros y yo estoy cansado. Pero es Dios quien renueva las fuerzas. Pero es Dios de negarse a uno mismo. Uy, que me perdí por dónde iba. Niegue a uno mismo, sacrificios, gloria. No, que ya medio me había perdido. Negarse a sí mismo sí, siempre va a ser cansado. Siempre va a doler. Pero Dios siempre va a renovar nuestras fuerzas. Dios siempre nos va a guiar por... bueno, ya me orienté. La carne va a dejar cansancio, el espíritu va a rejuvenecer. Y por eso es que yo antes, perdón, es que me enredé. Eh, eso no lo tenía planeado en el mensaje que yo tenía, esto es improvisado. Gloria a Dios porque me puso a mí decir esto. Por más cansado que sea una vez de seguir el espíritu, si uno lo hace verdaderamente, genuinamente, Dios a uno lo va a poner como si nada hubiera pasado.
cuando uno verdaderamente tiene unción, cuando uno verdaderamente busca a Dios, Dios renueva esas fuerzas. Porque en el espíritu uno alimenta el espíritu. Y como dije ahora, un espíritu alegre hermosea el rostro. Un espíritu alegre contiene, nos sostiene. Porque, porque lo que tiene un espíritu alegre es Dios. Lo que sostiene espíritu alegre, voy que de nuevo tenía una idea en mente, pero se me fue. Lo que sostiene Dios. Bueno, ya, perdón. Como digo, estoy improvisado y se me están haciendo un poco lagunas. Dios. Bueno, aquí viene la parte de una unción de buscar verdaderamente con espíritu y genuinidad. Porque si uno lo hace por rutina, ¿no? Yo una vez escuché una palabra que daba la diferencia entre servir y trabajar. Cuando uno sirve, Dios renueva nuestras fuerzas. Cuando uno trabaja, uno se cansa. Porque cuando uno sirve, está sirviendo a Dios. Está sirviendo al que abrió los mares. Está sirviendo al que puede mover montañas. Porque como dije ahora, Dios es el mismo de quien fue, quien es y quien vendrá. El mismo Dios que creó a Adán y Eva, el mismo Dios que se nos presenta en Primera de Génesis, en Primera Génesis, en Génesis capítulo 1, versículo 1, ya tengo sueño, perdón, ya casi voy terminando, es el mismo de este 2025 o 2026, 2027, no sé en qué momento usted está viendo esta enseñanza. Entonces, ya en serio creo que voy a ir finalizando porque ya se me pasó la hora y yo solo pensé que estuviera 20 minutos y por poco llego a la hora. Simplemente concentrémonos en esto, en Dios. Porque Dios es un rey todopoderoso. Él lo va a ayudar en la prueba. Por más dura que sea, por más difícil, Jesús lo ama. Jesús lo ama y siempre lo va a acompañar. En la descripción voy a estar poniendo los versículos. Y usted vale la sangre de Jesús, nunca lo olvide. Cada clavo fue por usted y por mí. Y Jesús, Dios los ama, Dios los continúa bendiciendo, los guarde. Gracias por quedarse hasta acá porque sí es una sí me extendí un poco. Perdón, pero simplemente me inspiré, me dijo. Y nada, Dios los continúa bendiciendo y para cerrar quiero orar. Usted diga donde está, si quiere decir los ojos o si no simplemente, no sé, haga lo que quiera. Dios Padre, gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de compartir, Padre, una parte de tu palabra, Señor. Gracias por la persona que está viendo este video. Gracias por permitirse quedar hasta acá, Señor. Ayúdala, Dios mío, que se quede, Señor, esta palabra en su corazón, que si en un momento tú la hablaste, Señor, y que si en un momento tú lo tocaste, Señor, que atesore ese momento para siempre, Padre, y que pueda dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Dios, que lo bendigas a él, bendice a él o a ella, Padre, bendice a su familia y bendice a sus generaciones, Padre, que si todavía no se está que está en el proceso de convertirse, Señor, ayúdalo, Padre, que se transforme en ti, papá, ayúdalo, Señor, y guíalo por el camino de la verdad, Señor, y no permitas, Padre, que se aleje de tu presencia. Siempre manténlo resistente, dale valentía, Señor, dale resistencia, Señor Jesús. Padre Santo, que tu gozo sea su fortaleza, que pueda ser en la roca fuerte, que es Jesús, Padre. Y Padre, y declaramos y confesamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que ninguna arma forjada pueda prevalecer, Padre. Ningún intento del enemigo de quitar su entidad en Cristo, ningún intento del enemigo que se quiera levantar contra él, ningún poder de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús va a prevalecer contra él o contra ella, papá. Lo curo o la curo, Padre, con tu sangre preciosa de tu Hijo amado, con el Santo Cordero, papá, y bendícelo, Señor, y guárdalo y santifícalo, Padre Santo, apártalo del mundo y de los males, papá, que siempre tenga en su corazón tallados tus mandamientos, que siempre te recuerdo a ti, papá. Bendícelo, Señor, y gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver y
Bendiciones. Sigan adelante en la fe. Filipenses 4:13.